Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a este conversatorio que se va a realizar como conversatorio charla previa al concierto de órgano que tendremos hoy. Ese concierto es el concierto que va a dar el maestro Hans-Georg Albrecht de Alemania. Algunos de ustedes de pronto estuvieron en el taller de órgano que se realizaron los últimos 3 días aquí en la Luis Ángel Arango con el maestro. Y hoy tenemos un repertorio especial. Vamos a escuchar una sola obra, las variaciones Goldberg. Por eso es que el concierto de hoy no tiene intermedio, así es que vamos a esperar de pronto un poco más a que la gente llegue porque no hay forma de separar las variaciones. Esta obra fue compuesta y publicada en 1741. Su autor, Johann Sebastian Bach, muere en 1750, así que podemos decir que es una obra tardía. Lo que me parece interesante resaltar es que la forma variaciones no parecía haber interesado a Johann Sebastian Bach antes que eso, es decir, ustedes conocen a Bach por sus cantatas, oratorios, conciertos, en fin, por toda la obra didáctica que dejó obras tan importantes como el arte de la fuga, el clave bien temperado, y por supuesto que había una moda dentro del barroco que era componer temas y variaciones. Estoy pensando en la folía, en las chaconas, en la pasacalla, y hasta ese momento Bach no había, digamos, demostrado gran interés por esa obra que parecía interesar a todo el mundo, quizá por la repetición que implica temas y variaciones. ¿Qué es un tema y variación? Como su nombre lo indica, es un tema, es decir, una sección musical que puede ser un aria, un sujeto, y muchas variaciones que vienen después. En este caso son 30. El tema, sujeto, Bach lo va a llamar aria. Es un aria que consta de 2 secciones. Cada una de esas secciones tiene 16 compases. ¿Qué les puedo decir de ese primer sujeto, de ese primer aria? No se sabe todavía si esa aria es de Johann Sebastian Bach, se especula mucho todavía, y no es, como solía suceder en la época, una obra muy conocida. Estoy pensando en el caso de la folía, todo el mundo conocía, todos lo conocen aquí, la melodía y el bajo de la folía. Todo el mundo compuso sobre ese bajo, Corelli, Vivaldi, Marais, todos compusieron sobre eso. El caso del aria de Bach, que es la que fundamenta las variaciones, era una obra que se había encontrado en uno de los libros de Anna Magdalena Bach, el Orgelbuchlein, que es un pequeño libro de órgano. Por eso aún no sabemos si el aria es de Bach. Como lo que vamos a ver hoy es una sola obra, es el momento ideal para hablar de lo que de pronto algunos consideran tecnicismos musicales. A veces en las notas al programa o en los mismos conversatorios, aunque los musicólogos tratamos de ser muy explícitos, se nos pasan términos que después la gente me pregunta, pero ¿eso qué quería decir? ¿Eso qué quiere decir? Tienen toda la razón. A mí hay de pronto algunos tecnicismos que se me pasan, así es que si alguno tiene alguna duda y la puedo aclarar, pues para eso estamos aquí. Vamos a hablar directamente de cómo escribía Bach, de la historia de las variaciones, por supuesto, para poder entenderlas, y vamos a mirar partituras. Y les voy a guiar dentro de esos tecnicismos musicales que les pueden permitir a ustedes de pronto comprender mucho mejor la obra que van a escuchar. Este es Hans-Georg Albrecht, que es organista, básicamente de profesión. Fue lo primero que estudió, pero también, como suele pasar con muchos organistas, estudió clavecín y además una de las cosas que lo ha caracterizado es que es director. Eso le da un acervo musical pues muy grande y se ha caracterizado en el mundo musical por sus interpretaciones de Johann Sebastian Bach y sobre todo por sus adaptaciones para órgano, que es lo que vamos a escuchar. Aprecien el órgano que está detrás de él, ustedes se darán cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5 teclados. Este es un órgano muy, muy grande. Vamos a hablar un poco del órgano porque pues no todos conocemos este instrumento, pero todo a su tiempo. Él es Johann Sebastian Bach. Ya todo el mundo conoce este cuadro que es el más famoso de él. Fue realizado en 1746 por Elias Gottlob. Y la partitura que tiene ahí en la mano, a que no adivinan qué es un canon que fue hecho a partir de las variaciones Goldberg. Ya ese es un dato que ustedes tienen para el futuro,
ya saben qué es la partitura que en este retrato tiene Johann Sebastian Bach en la mano. No son las variaciones Goldberg como tal. Dentro de una de las copias de las variaciones Goldberg se encontraron posteriormente 14 cánones hechos sobre el bajo de las variaciones Goldberg. Este es el número 13. Eso es lo que los musicólogos con lupa y volteando el cuadro lograron descifrar. Les voy a hablar un poco más antes de continuar y de descifrar la historia de las variaciones Goldberg, cómo están constituidas. Es un aria, que ya les dije, aria, es una zarabanda con 30 variaciones que simplemente están numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 30. Y después se retoma el aria, como si fueran las pastas de un libro, aria, variaciones, aria. Cuando se retoma el aria, eso tiene mucha fuerza porque es como recordar un tema que ya habíamos olvidado después de casi una hora de música. Es difícil cuando uno está escuchando variaciones, cuando ustedes escuchan variaciones sobre la folía, es más fácil recordar cuál era el tema principal. En el barroco hay dos formas, por así decirlo, de hacer variaciones y son, digamos, características de la música del barroco. Una puede ser sobre el bajo, es decir, la chacona, la pasacalla. Son unas notas que se repiten como un bajo ostinato. ¿Qué es un bajo ostinato? Es un bajo que se repite obstinadamente. Do, si, la, sol, do, si, la, sol, do, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede sobre ese do, si, la, sol? Cogí cualquier nota. Sobre esas notas se hace una improvisación, los instrumentos agudos, encima de esas notas van haciendo improvisaciones, van creando. Esa puede ser una forma de variar, la chacona, la pasacalla. Otra es variar sobre una melodía. Hay una melodía dada. Por supuesto, una cosa tiene que ver con la otra, es decir, el bajo y la melodía están juntos, no puede imaginarse uno que el bajo es una cosa y la melodía es otra. En el caso de la folía, lo que se hace es que se toma la melodía y el bajo continuo y sobre esa melodía se hacen improvisaciones, se hacen variaciones. ¿Cómo se hacen esas variaciones? Como se haría una improvisación hoy en el jazz, es algo parecido a ese mismo mecanismo. Las disminuciones, no sé si algunos están familiarizados con ese término, son es disminuir el valor de una figura y volverla en figuras más pequeñas. Retrocedamos, ¿qué es una figura en música? Las figuras en música son la negra, la blanca, la redonda, las figuras musicales que tienen una duración temporal, blanca, 2, 3, etc. Las notas son las que tienen alturas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cuando yo tengo una redonda, decido dividirla, subdividirla en semicorcheas o en corcheas, eso es una disminución. Los músicos en la época, en el barroco, saben muy bien cuáles son las notas que hay que buscar, no es que yo cojo cualquier nota, me salto por toda la escala. Las disminuciones, el arte de disminuir se estudiaba desde el Renacimiento y en el barroco ellos ya saben muy bien cómo hacerlo. También hay tratados que hablan muy bien de la ornamentación, esa es una forma de variar una melodía. Es decir, se coge la misma melodía y se busca hacer adornos según el estilo que se busque, el estilo francés, el estilo italiano, el estilo alemán. Y los músicos en esa época saben cómo interpretarlo. Les voy a mostrar una partitura y creo que eso va a quedar más claro cuando lo vean en una partitura. Otro término cuando hablamos de música barroca que se nos escapa y que me han dicho muchas veces, pero ¿qué significa? Es el bajo continuo. El bajo continuo es, como su nombre lo indica, un bajo que se mantiene. No, ese bajo continuo puede ser un bajo ostinato, que es el que acabo de explicar, un bajo que se repite y se repite y se repite invariablemente, pero también es la base armónica de cualquier obra del barroco, no se interrumpe. Si ustedes lo buscan en el diccionario les va a decir eso, es un bajo que no se interrumpe, bajo continuo. Se les llama continuistas a los instrumentistas de instrumentos de tecla, instrumentos armónicos que se encargan del bajo continuo. El clavecinista, el organista, los laudistas, teorbistas que van a rellenar la parte armónica dentro de la música barroca. Igualmente van a ver en una partitura mucho más claro qué significa, cómo les escribían, cómo se suponía que ellos tenían que leer la música. Pero todavía no estamos allá, vamos a volver a las variaciones Goldberg. Así fueron publicadas las variaciones Goldberg. Si ustedes se dan cuenta, en ninguna parte dice variaciones Goldberg. Aquí está la traducción al español de la página escrita en alemán. Klavierübung quiere decir ejercicios para teclado, ejercicios prácticos para teclado.
Las variaciones Goldberg son el cuarto libro del Klavia-Übung. Simplemente fueron recopilaciones que hizo Johann Sebastian Bach en vida de obras para teclado, entre las que figuran la misa alemana para órgano, tocatas, conciertos, y el cuarto libro, 1741, son las variaciones Goldberg. Luego dice, ejercicios prácticos para teclado Klavia-Übung, que consisten en un área con diversas variaciones para clave con 2 teclados, no fueron escritas para órgano. Es muy extraño que Johann Sebastian Bach decidiera aclarar desde el comienzo que era para clave, porque muchas veces en la música del barroco, cuando uno escribía una obra, la dejaba, digamos, abierta, que la interpretaran el violín, la flauta, y de hecho así sucedía. De un instrumento la pasaban para otro sin ningún problema, pero él dejó muy claro que tenía que ser para clave con 2 teclados. ¿Qué era el clavecín con 2 teclados? Los clavecines al comienzo tenían un solo teclado. Más adelante, a partir del siglo XVII, empezaron a tener 2 teclados, uno encima del otro. Algunas veces estaban alineados, algunas veces no. En la época de Johann Sebastian Bach era el boom del clavecín a 2 teclados, que era por supuesto mucho más costoso y pues se lo podían permitir los príncipes, las personas que tenían los medios para comprar un clavecín con 2 teclados. ¿Cuál es el efecto de tener 2 teclados? Eso es importante para entender el órgano. Esa moda de tener 2 teclados venía del órgano. El órgano es anterior al clavecín. El órgano desde el comienzo tuvo 2 teclados. No se imaginen que es como si cogiéramos un piano, entonces pongo la octava de arriba. No, ese no es el principio. El principio muchas veces es acoplar. En el caso del clavecín, acoplar para obtener un poquito más de sonido en algunos clavecines, porque es que no hay un clavecín. Están los clavecines de la escuela francesa, de la escuela italiana, de la escuela alemana, y son completamente distintos, el mecanismo es distinto, la facturación es completamente distinta, así es que hay que saber de qué tipo de clavecín se trata. Para Johann Sebastian Bach, el clavecín con 2 teclados tiene un factor importante para lo que vamos a analizar bastante, que es el contrapunto. Si yo con una mano aquí, con la otra, perdón el micrófono, puedo tocar casi que una mano encima de la otra, puedo producir notas que se acerquen más, esos cruces de manos. Por eso, traducir o adaptar las obras que están escritas para clavecín a 2 teclados al piano es un verdadero complique. Para los que lo tocan se dan cuenta de que es muy difícil, porque ese instrumento estaba hecho para ser tocado así, una mano encima de la otra. Sigamos analizando la partitura, la primera página de Johann Sebastian Bach. Están hechos para los conocedores, para el disfrute de sus espíritus, simplemente para los amateurs, los que hoy llamaríamos aficionados. No estuvo hecho ni para un príncipe ni para un rey, es simplemente algo que está hecho para que todo el mundo lo pueda interpretar. Y después están sus credenciales. Vamos a volver ahora sí, creo que una imagen habla más que 1000 palabras. Esto es un clavecín con un teclado, esto es un clavecín con 2 teclados. Los clavecines no llegaron a tener más de 2 teclados, es muy raro. En algunos casos el segundo teclado era transpositor, es decir, se podía mover y ayudaba a poder tocar otras tonalidades. No los voy a aburrir con tecnicismos del clavecín, porque yo misma no soy clavecinista y muchas cosas todavía no las conozco muy bien, pero es para que sepan más o menos qué tenía en la cabeza Johann Sebastian Bach cuando dijo es para un clave con 2 teclados. Igualmente, quiero que observen un órgano. Los órganos tienen a partir de 2 teclados. Aquí hay 3, pero en la primera foto donde estaba nuestro intérprete habían, ¿qué dije yo? ¿4? ¿5? 5. Aquí hay 3. Además, está el pedalero. Ese también cuenta como teclado. Es que el órgano y el clavecín no se parecen, son instrumentos completamente distintos. El clavecín es un instrumento de cuerdas que son activadas por un plectro. El órgano es un instrumento de viento. Las teclas y los registros activan familias de tubos. Los órganos tienen a partir de 2000 o 3000 tubos, flautas. El órgano de la Luis Ángel Arango tiene 2436 tubos, me lo aprendí. Entre flautas de madera, flautas de metal. El más grande mide 5 metros, el más pequeño 7 milímetros. Cuando ustedes ven un órgano, el de la catedral, el de cualquier iglesia, lo que ustedes ven no es la totalidad de los tubos. Lo mismo pasa con la Luis Ángel Arango. ¿Qué quiere decir eso? Que por supuesto no es una relación tecla-tubo, es imposible, no hay 2000 teclas acá, eso es absolutamente imposible. Son familias de tubos que se van activando y que van teniendo un rol
según lo desee el intérprete. Entonces volvamos a nuestra obra. Si Johann Sebastian Bach decidió que su obra era para, primero, clavecín, segundo, para clavecín de 2 teclados, al momento de adaptarla al órgano, el intérprete tiene que tomar decisiones como cuáles registros tocar. ¿Qué es un registro? Estas ¿cómo se llaman? Palanquitas que ustedes ven a los lados, esos son los registros. Pueden ser de muchas formas, pueden ser como interruptores, aquí ustedes lo ven, es un interruptor que uno apaga y uno prende. Pueden ser palancas o pueden ser botones que se espichan. ¿Y qué función cumplen? Están activando algunos de los órganos, de los tubos que están por encima del intérprete. Muchas veces muy lejos del intérprete. Hay iglesias que tienen tubos de 7 metros, 8 metros. Eso por supuesto es gigantesco. ¿Cómo así familias de tubos? Es decir, la idea es producir sonidos diferentes, sonidos de flauta, sonido de oboe, sonido de clarinete, sonido de viola da gamba, sonido de timbal, por eso suenan tan distinto. Es un color que se logra como, los tubos no son todos iguales, unos son, como ya lo dije, de madera, de metal, y por dentro, eso uno no lo puede ver cuando uno está por fuera, tienen el final del tubo puede ser distinto, puede tener es como así, más o menos chiquito, pueden ser abiertos, pueden ser cerrados, por dentro pueden tener algo, es lo que hace que los instrumentos suenen de formas tan distintas. Hay que tener eso hoy en mente cuando escuchen el órgano que van a escuchar. El órgano de la Luis Ángel Arango fue comandado a Blinder en los años 60 cuando se inauguró la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ahora sí volvamos a la historia de las variaciones Goldberg. El órgano de la Luis Ángel Arango es uno de los más grandes, no es uno de los más grandes. El de la catedral es más grande, es decir, depende de lo que queremos decir, grande o grande número de tubos. Por supuesto, una iglesia puede contener tubos más grandes, no nos digamos mentiras, la Luis Ángel Arango es una sala un poco más pequeña, pero eso no quiere decir que sea menos que otros por la calidad de los materiales que tiene, y eso es algo que disfrutan los organistas que vienen aquí a tocar, dicen que es una maravilla. Yo lo que he escuchado siempre son comentarios positivos. Grande no, hay unos que son mucho más grandes. Aquí en Colombia, por supuesto, en la catedral. La forma de producir el sonido en los órganos ha cambiado desde la Edad Media. Al comienzo fue hidráulico. Se tenían mecanismos de agua que producían la presión de aire. Para que el aire llegue hasta esos tubos tiene que tener presión. Luego, y todavía existen órganos así, créanme, había un hombre, una persona que se encargaba con un fuelle gigantesco de insuflarle aire a los tubos. Pues por supuesto no era un caballecol, por supuesto eran órganos más pequeños porque no hay ser humano que haga eso, pero yo he visto todavía órganos que tienen ese mecanismo. Hoy en día ya no es así, hay mecanismos eléctricos y un motor, que es el caso de la Luis Ángel Arango, muy bueno, muy potente, que por supuesto asegura la llegada de aire con buena presión para los tubos. En la época de Bach él tenía un mecanismo similar al de soplar con todos los órganos son distintos. Fuelles grandes, muy grandes. Bueno, continuaremos con la historia de las variaciones Goldberg. La foto que ustedes ven acá no es de la familia de Johann Sebastian Bach, es John Nikolaus Forkel, uno de los primeros biógrafos de Johann Sebastian Bach. Y escribió la primera biografía de Bach no muchos años después de que él muriera, así es que todavía muchas de las anécdotas que él cuenta están, digamos, matizadas con un poco de romanticismo y como con un poco de idealismo. Él cuenta que la historia de las variaciones Goldberg es la siguiente: un príncipe ruso para el que Johann Sebastian Bach trabajaba, no me acuerdo del nombre, lo tienen en los programas de Manur, que está escrito en ruso y no hablo bien ruso, le pidió a Johann Sebastian Bach unas variaciones, es decir, realmente lo que le pidió fue una música para poder dormir, porque él tenía problemas de insomnio. Y en su corte trabajaba un joven clavecinista que se llamaba Johann Gottlieb Goldberg, que pues tocaba, y entonces el príncipe ruso le decía: mira, discúlpame, no puedo dormir, por favor, tócame las variaciones. Es una idea que a nosotros nos parece muy bonita y se creó durante mucho tiempo la idea de que las variaciones Goldberg eran música para dormir. Esa teoría puede no ser cierta. Número uno, porque Johann Gottlieb tenía 14 años. Número dos, porque sí, en realidad Bach hubiera querido hacer la obra para el príncipe, se la hubiera dedicado al príncipe. Y si vieron que estaba dedicada para los amateurs, para los aficionados.
Y pues ya los musicólogos saben que mucho de lo que está escrito en las primeras biografías de Bach, pues también se decía que le habían pagado todo un año de salario por las variaciones Goldberg. No hay fundamento para sostener esa teoría. Esa es la historia de las variaciones Goldberg. La realidad puede haber sido más bien que Bach las escribiera y se las propusiera al principio. Esa sí puede ser una teoría mucho más acertada. No sé si ustedes están familiarizados con la obra de Bach. Cuando uno estudia Bach en la universidad es como estudiar matemáticas. Bach era matemático prácticamente en su cabeza. Y cuando uno analiza cualquier obra, llámese cantata, concierto, oratorio, casi siempre le están buscando un punto clímax, 30 compases más adelante, entonces está el punto áureo. Yo he escuchado muchas teorías, muchos musicólogos no están de acuerdo, otros sí, pero si uno analiza, muchas personas han pasado horas analizando las variaciones Goldberg, entre otras obras de Bach, si ustedes las analizan, en realidad parecieran tener como dos partes. Esa es una teoría que dice que hay 15, hasta la variación 15, y luego a partir de la variación 16 es otra parte, son dos secciones. ¿Por qué se dice eso? Porque la variación 16 es una obertura. La obertura, por supuesto, es el comienzo de algo nuevo. Eso contando el aria les da casi un espejo, una proporción. En la música de Bach la proporción es fundamental. Es una teoría, pero hay otra. Cuando se analizan mucho más de fondo las variaciones Goldberg, esta la saca de internet, no me da pena decirlo, es una teoría que fue, digamos, más aceptada a partir de los años 50, 60, donde en realidad, no sé si los colores se pueden ver bien desde ahí, habrían grupos de 3. Les voy a explicar este tablero. La variación 1, la variación 2, la variación 3. Serían grupos de A3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos colores son los grupos de A3. Las primeras, dentro de esos grupos, la primera danza sería o una danza o una fuga o una obertura. La segunda de esos grupos puede ser un arabesco, esa es una teoría también de musicólogos, que es un arabesco, una forma libre, que una de las, digamos, características que tenía era el cruce de manos, precisamente. Y en muchas de las variaciones Bach escribió para ser interpretado en 2 teclados. En algunas las deja libre, pues hay algunos que son para una sola mano, usted verá dónde lo interpreta, si en el primer teclado o en el segundo. En otros es mucho más claro, pero lo más interesante que hay de esta clasificación es que las variaciones 3, 6, 9, 12 son cánones que van subiendo, es algo que hemos visto en la ofrenda musical en Johann Sebastian Bach. La escritura de cánones, ya les voy a explicar qué es un canon, qué es una fuga, qué es el contrapunto, no se preocupen, yo sé que eso es importante para entenderlo. Estos cánones vienen con una progresión, una gradación. El primer canon sería un canon al unísono, el segundo a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Para los que no son músicos se estarán preguntando, ¿qué quiere decir eso? Son intervalos. Por ejemplo, en nuestra escala musical, do, do es un unísono, do, re es una segunda, do, mi es una tercera, do, fa es una cuarta, do, re, do, mi, do, fa, ahí están. Son los intervalos que hay. ¿Qué quiere decir esto? Esto está matemáticamente demostrado. Aquí están y todo el mundo cuando analiza esto dice, aquí hay algo, aquí Bach nos quiso decir algo dentro de la organización de su partitura. Sí, porque efectivamente esto es, miren cómo viene la gradación, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y no hay una décima. Hay un quodlibet, ya les voy a explicar qué es un quodlibet. Ahora vamos a empezar a mirar partituras. Antes de empezar a hablar de partituras, quiero que estén familiarizados con palabras o tecnicismos nuestros, como por ejemplo contrapunto. No sé si han escuchado la palabra contrapunto. Contrapunto es una forma de escritura polifónica, diferentes voces, que están escritas nota contra nota. No solamente es la música horizontal, como existía en el canto gregoriano, una melodía, sino cuando que aparece la polifonía, también aparece la relación vertical entre las notas 1, 2, 3, 4, y esto tiene unas reglas muy estrictas. Por ejemplo, si yo pongo esta nota acá y pongo esta nota acá y la nota siguiente es tal nota, eso ya no suena bien. Eso a veces eso se estudia, lo estudiamos los músicos en la universidad casi que sin oírlo, es matemático. Si aquí tengo una quinta y al lado tengo otra quinta, eso se llama quintas paralelas y eso no se puede hacer. Los profesores se les paran los pelos de la cabeza y le ponen a un 0. ¿Por qué? Porque hay reglas muy estrictas de contrapunto, cómo se debe escribir en la época.
Lo primero que nos enseñan a los músicos en la universidad es a escribir como Johann Sebastian Bach, por eso es tan importante. Se le llama el padre de la armonía, no se la inventó, pero tuvo, por supuesto que no se la inventó en 1600, pero sí tuvo, digamos, un aporte muy importante en la didáctica. Nos enseñó cómo escribir, cuáles eran las reglas para que llegara a dar obras tan importantes como las variaciones Goldberg. Otro tecnicismo importante es un canon. No sé si todos han escuchado, yo creo que sí han escuchado un canon. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una melodía como campanero, tan, 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 tan. Si yo los divido a ustedes mitad y mitad y pongo a la mitad a cantar campanero y con un intervalo de tiempo pongo a la otra mitad a cantar campanero, si están afinados y suenan juntos, va a sonar bien. Eso es un canon, una melodía que se retoma en diferentes momentos, que es el canon de Pachelbel. Eso. Ustedes ven que el primer violín entra con una melodía, luego el segundo violín coge la partitura del de al lado y toca exactamente lo mismo en otro momento, luego el tercer violín coge la partitura del de al lado, todos lo pueden leer en la misma partitura si quieren, porque es la misma música, en diferentes momentos. Ese es un proceso de imitación clásico típico de la música polifónica, especialmente de la música polifónica antigua. Fue sobre todo importante durante el barroco, no es que no existiera en el Renacimiento, por supuesto, empezó en el Renacimiento cuando aparece la polifonía, pero es mucho más explotado en el barroco, que es además de eso el momento donde más florece la música instrumental. Música vocal, Renacimiento, música instrumental, barroco. Más adelante el canon, la forma de canon va a dar algo más complejo, que es la fuga. La fuga es más complejo, pero exactamente el mismo principio. Yo cojo una melodía en una voz, lo hacía por ejemplo en la música vocal, el bajo. Luego en la soprano cojo esa misma melodía con otras notas, porque no puedo simplemente estarla transponiendo porque así no funciona. Luego cojo esa misma melodía en otra voz. Pero esa parte que se llama el sujeto simplemente entra y después empieza una textura polifónica donde ya yo no estoy sujeta a que tengo que hacer exactamente lo que hace el vecino, sino que voy siguiendo mi camino como mi propio adorno y de pronto en la mitad de la obra vuelve a aparecer el tema. Entonces ustedes van a escuchar y dicen, hombre, yo esto ya lo escuché. Es la idea de volver a retomar. Eso es lo que van a escuchar. La variación 10, por ejemplo, es una fugueta. Fugueta es una fuga pequeña. Esto que les acabo de decir, así no lean partitura, les va a quedar clarísimo cuando vean la partitura. Espero que la puedan ver porque está como un poquito chiquita. Bueno, pues démosle paso a las partituras. Esta es el aria. Yo sé que es chiquito, pero alcanzan a ver desde acá la estructura básica. Una primera parte de 16 compases que llega hasta acá. Esto en música quiere decir el final de una sección, el comienzo de otra. Esto es repetición, 2 puntos son repetición. Esta se toca 2 veces y esta se toca 2 veces. Acá. Acá hay 2 puntitos. Y esta es una raya que es un poquito más fuerte que las de los demás compases. Ustedes se dan cuenta, es una melodía bastante sencilla, adornada, según lo que leí, adornada a la francesa, muy básica. Entonces uno esperaría, escuchando el título de aria con 30 variaciones, que la variación viniera de la melodía, es decir, que uno encontrara, como en la folía, distintas variaciones de la parte superior. Pues no, así no fueron concebidas las variaciones Goldberg. Las variaciones Goldberg son una variación a partir del bajo, sin llegar por eso a ser un bajo continuo, un bajo ostinato. ¿Qué quiso hacer Bach con eso? Bach es Bach, él se ciña a sus propias reglas. Cogió básicamente el bajo y con figuras distintas elaboró sus 30 variaciones, lo van a ver más adelante. De hecho, lo vamos a ver ya. Esta es la estructura armónica de las variaciones Goldberg. Así se le escribía a los músicos en el barroco. Y créanlo o no, ahí está toda la música. A un continuista, es decir, a un buen clavecinista, tiorbista, organista, se le ponía esto y él ya podía tocar un buen rato. Para nosotros eso no quiere decir nada, eso es una nota. Pues hay una cantidad de notas implícitas que un buen continuista entiende. Les voy a explicar esto más detalladamente. Esta forma de escribir se llama bajo cifrado. Cualquier continuista que se respete tiene que poderlo entender. La primera nota, esto está en clave de fa, esto es en sol mayor, la primera nota es un sol. Resulta que se infiere, él infiere desde esa nota, sol, si, re.
sol, si, re, sol, un acorde de sol mayor, no tienen que escribirle eso, él simplemente lo toca. Al lado tienen un 6, que quiere decir que esa nota no es el bajo del acorde, sino la tercera. Yo sé, eso no les voy a dar una clase de composición porque pues tampoco soy la más ducha, lo estudié en la universidad, pero les puedo decir que de ahí se infiere la música. Entonces este ya no es un acorde de fa, sino de re mayor, que es la quinta de sol. En fin, para los que me entienden, yo sé que es a veces un poco complicado. Lo que quería es que vieran cómo se fundamentaba la música en el barroco. Esto es un bajo cifrado y además de eso es un bajo continuo. Porque más o menos, digo más o menos, sobre esta base van a estar escritas las 30 variaciones. Eso no quiere decir que siempre van a ser una redonda y arriba van a ser otras variaciones, no. Mientras él respete dentro de ese compás la nota sol, que la puede poner arriba, abajo, en negras, en corcheas, con un silencio, mientras él respete eso, va a tener esa línea conductora que van a ser las variaciones. Hay que tener un oído realmente muy, muy fino para durante las 30 variaciones decir, ah, sí, sí, yo sé de dónde venía esta variación. Por supuesto, porque va a deformar el bajo tanto que a veces, digamos que ahí se aleja de la variación, porque una de las reglas que había en el barroco para hacer una variación es que se entendiera de dónde veníamos, que uno pudiera decir en la variación 50, ah, eso es la folía, aquí no va a ser tan fácil, pero pues es que es Bach. Forkel, el primer biógrafo de Bach, va a decir, ojalá todo el mundo escribiera variaciones como lo hizo Bach, ojalá todo el mundo se le midiera a hacer variaciones de este tipo. El próximo que haría eso sería Beethoven en las variaciones de Abeli, más de 100 años después, porque es una empresa dificilísima. También fue el caso de Beethoven, cuando le dieron la comisión de hacer las variaciones de Abeli, dijo, ay no, la forma de variaciones a ese tipo de compositores les parecía banal, decían, no, ¿qué voy a hacer con eso? Y un buen día simplemente se obsesionó, dijo, venga, sí, voy a hacerla. Y no terminó sino hasta 4 años después cuando compuso 30 variaciones, 33 en el caso de Beethoven. Algo similar fue lo que le pasó a Bach. Vamos a mirar otras formas que encontrarán. Les dije que las primeras de las series de 3 eran danzas. ¿Qué es lo que caracteriza a una danza? El ritmo. Este es un ritmo de siciliana, que lo ven aquí en la variación 7. Solamente son pedacitos, lo que les puse, son pequeños ejemplos de lo que van a escuchar. Ejemplo de una variación que usó el ritmo de siciliana. Ustedes me van a decir, pero yo no veo las redondas en el bajo. No, es que no están ahí, no están en redondas. Están en una negra, con una corchea, sol, fa, mi, re, no, ese re lo va a coger acá. Tiene que estar en alguna parte, pero no tiene que ser tan evidente. Es Bach. Esto sí es muy importante que lo entendamos. Así como les expliqué que era un canon, los hubiera podido poner a cantar, pero creo que no tengo tanto tiempo, aquí está muy claro que es una fuga. Ustedes, aunque no leamos la música y aunque nos cueste trabajo la clave de fa o la clave de sol o las claves medias, sí podemos ver cómo funciona esta nota, sol, sol, ta, 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 mírenla, 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 y miren lo que hace la siguiente voz que entra. Exactamente lo mismo, una quinta arriba, una cuarta, perdón, ta, 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 sigue, pero cuando estas dos voces se encuentran, esta voz de abajo ya se independiza. Pasa lo mismo cuando llega la soprano. Miren, es exactamente lo mismo, chin, 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 chin. En esta escritura a 2 sistemas es más difícil de verla. La tercera voz va a entrar aquí. Ya es más difícil porque está metida dentro de la partitura, está metida dentro de todas las 4 notas. Tan, tan, ta, ta, tan. Ahí están las 4 voces. Es una fuga a 4 voces. El sujeto es todo lo que va de aquí hasta acá. El sujeto es lo que se va a repetir, digamos. Es esa primera parte que voy a reexponer, 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 reexponer. Fugueta porque es algo más pequeño. Y miren, aquí entra una de las razones por las cuales esto en órgano no es igual que en clavecín. Yo les dije que el clavecín tiene los mismos sonidos, porque su mecanismo son cuerdas. Cuerdas que se van a tocar con un plectro, pero el órgano tiene distintas familias de tubos. ¿Qué quiere decir eso? Tiene distintos sonidos. Si yo como intérprete decido que quiero tocar el primer sujeto con, yo no sé, con las flautas o con los bordones o con los violas da gamba, pero el segundo sujeto yo le doy otro color para el oído, hasta del menos entendido es fácil de distinguir. Me dice, uy sí, ahí entró otra voz, uy sí, ahí entró otra voz. Es como ver algo con colores cuando estaba en blanco y negro. Es un poquito de eso, logra resaltar
Y eso sí es completamente elección del intérprete, porque la obra original es para clavecín. Su adaptación es esa. Ahí sí es totalmente la magia de él. ¿Qué registros usó? ¿Qué eligió él? No sé. Nadie le dijo cómo hacerlo, él decidió, por eso esa es, digamos, la reputación que tiene en este momento Hans-Jörg Albrecht, que sus adaptaciones, en este caso para órgano de las obras de Bach, son especialmente apreciadas. Esto era importantísimo, ahora sí con una partitura creo que es más fácil de explicar, qué es esa historia de canon a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Creo que ya quedó entendido la noción de canon, como Campanero, por ejemplo. Si yo cojo a Campanero y pongo a la mitad de la sala a cantarlo y pongo a la otra mitad, tocaría dividir aquí, a la otra mitad a cantarlo exactamente en la misma nota, se llama un canon al unísono, porque ustedes empiezan en la misma nota o ustedes empiezan en la misma nota que dejan ellos. Aquí no. Un canon a la séptima es el sujeto empieza en si, do, re. Tendríamos que, si la primera nota es un si, tendría que llegar hasta la séptima. Si, do, re, mi, fa, sol, la. Aquí está, empieza en la. Ese es un canon a la séptima. ¿Cuál es la melodía? Eso sí, la que él quiera, la que él decida. O sea, eso sí, no tiene que ser esta misma melodía. Cada canon tiene su material temático que escogió el compositor. Y ustedes lo van a ver exactamente transpuesto para una séptima. Pues también lo van a ver a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima. Les dije que el último, perdón, voy a hablar antes de hablar del último. Esto es un ejemplo del arabesco. No sé si se alcanza a notar desde ahí. Los dos están en clave de sol, quiere decir que estas son casi las mismas alturas. Aquí hay obligatoriamente un cruce de manos, que es mucho más difícil de realizar en un piano. Si ustedes van a ver en internet las variaciones Goldberg, les va a salir indudablemente el nombre de Glenn Gould, que fue un gran pianista que muchos de ustedes conocen. Se destacó por sus interpretaciones de las variaciones Goldberg, que apreciaba especialmente, pero él era pianista. A él le tocó pasar por el tratar de desmarañar esas dos manos tocando la una encima de la otra en un piano, porque es que no fue el instrumento para el que fueron diseñadas. Ese es un ejemplo, un pequeño ejemplo de arabesco. Y la firma de Bach tenía que aparecer, en lugar de hacer un canon a la décima, Bach decidió hacer un Quodlibet. ¿Qué es un Quodlibet? En latín quiere decir lo que se quiere. Quodlibet, liebe es como en Deutsch, como en alemán, querer, lo que se quiere. ¿Qué es un Quodlibet? En esa época, imagínense una familia como la de Johann Sebastian Bach, donde todos eran músicos, pero músicos de verdad, músicos excelentes. Un domingo en la noche querían molestar, pasarla bueno, entonces cogían una melodía popular y se ponían a hacer cosas como estas. Entonces hacían un contrapunto muy fino sobre melodías populares. El primero que descubrió que era esto era Spita, uno de los biógrafos de Johann Sebastian Bach, que descubrió que lo que había hecho acá Johann Sebastian Bach no era coger el tema básico de las variaciones Goldberg que vienen de la primera aria, no. Coger dos melodías popular, de lo más populares que había, se los voy a traducir al español. La primera melodía era una que dice: los repollos y los nabos me han hecho huir. Si mi madre hubiera cocinado carne, me habría quedado más tiempo. Son melodías que eran muy populares en Sajonia en esa época. La segunda dice: hace tiempo que no he estado contigo, vuelve, vuelve, vuelve. Esas melodías, por supuesto, había que conocer las melodías populares en ese tiempo en Sajonia. Esta es una de las melodías. Además, si ven que alcanza a hacer un pequeño recuento del bajo original, lo recuenta, lo pasa por encima, pero muy rápidamente se va a las melodías que les acabo de nombrar, son melodías sajonas. Esta es como algunos musicólogos decían que era el toque de humor de Johann Sebastian Bach, que era ahí, la risa, el chascarrillo, la idea de salir de tanta academicismo. Otros opinan lo contrario, dicen no, pues esa es una forma también de demostrar la capacidad que él tenía de improvisar sobre lo que le pusieran. No lo sé. El hecho es que al terminar, no sé cómo vaya a interpretarlo el organista, qué registros vaya a usar para destacarlas, no lo sé, ahí sí estamos en la especulación. Eso es lo que hace tan interesante el concierto de hoy. Creo que eso es, digamos, todo en cuanto a la explicación. Yo sé que algunas se fueron un poco rápido porque no quiero ni aburrirlos ni dejarlos con hambre, porque si me siento a hacer toda una clase de teoría, creo que tampoco es el momento ni el lugar, pero sí es importante que sepan qué es un canon, qué es un contrapunto, qué es una fuga, cómo funciona un órgano,
cómo escribía Johann Sebastian Bach, qué pueden esperar del concierto de hoy, cuál es la diferencia entre un clavecín y un órgano. No son instrumentos en lo absoluto parecidos, no es porque tengan un teclado que se parecen. Eso ya, mejor dicho, ya lo pueden difundir entre sus conocidos, no se parecen. Saber cómo fueron concebidas las variaciones Goldberg no son música para dormir, son todo lo contrario, música tranquila y bella, que son simplemente, digamos, el recuento de un maestro, gran contrapuntista, el padre de la armonía, como lo llamaron después, que demostró que su capacidad de creación está pues por encima de lo que le pongan. Les recomiendo, si algún día quieren escuchar la versión para piano de Gluck, también les recomiendo las variaciones de Abeli. La maestra Blanca Uribe las tocó hace poco acá en la Luis Ángel Arango, así es que por supuesto los invito a que sigan escuchando variaciones, tema y variaciones de este tipo. Muchas gracias y buen concierto a ustedes.